Le damos la bienvenida al doctor Iván González de la ciudad de Río Grande, de Clínica CEMEP, que es nefrólogo, ¿no? Así es. Una especialidad que en el caso de Silvina tuvo que atravesar junto a estos especialistas toda la parte final, ¿no? Uno se la veía como el debacle de ella, de su salud óptima a lo que llegó en el último video. Sí, bueno, lamentablemente, un caso muy triste lo que aconteció el día de hoy. Al igual que Silvina Luna, hay muchísimos pacientes más en condiciones similares a la de ella, y me refiero a estar en una condición de hemodiálisis en el país en el que vivimos y que no siempre tiene un desenlace favorable, y en este caso lo que aconteció el día de hoy. Doctor, ¿qué puede causar que haya un daño así tan grave, renal, digamos? En este caso, bueno, a ella dicen que tenía como mucha cantidad de calcio en su cuerpo. ¿Esa es una de las razones? Sí, digamos que de las causas conocidas a nivel local Ujú. y a nivel global, lo que estamos tratando el día de hoy es una de las causas por ahí de las menos comunes y de las menos frecuentes. Las dos principales causas y los enemigos más grandes que tiene el riñón en el planeta Tierra son la hipertensión arterial y la diabetes. Y de ahí se desprenden muchas otras patologías ya bastante menos frecuentes, pasando también por la causa desconocida, porque a veces llegamos en una instancia en la que el paciente debuta o se da cuenta de repente que tiene un estadio avanzado de enfermedad del riñón que requiere de la terapia de reemplazo de la función de sus riñones, como la diálisis. Y después casos en el que se puede llegar a identificar la causa, pero que son menos frecuentes, como el caso de este que estamos tratando. Ella siempre estuvo esperanzada en Un trasplante. en un trasplante, Sí. ¿no? de riñón para volver a tener una vida más saludable. De hecho, su hermano, la gente en el país se ofrecía para donarle su riñón. ¿Por qué no se puede hacer en determinadas circunstancias, doctor? Bueno, como digo con mucha frecuencia, la respuesta por ahí más inteligente en la medicina es depende. La ley de diálisis en el país, en la República Argentina, exige que todas las personas que trabajemos en un centro de diálisis tenemos la obligación de determinar si el paciente que está en diálisis puede ser evaluado para ser candidato a, bien sea ingresar a una lista de espera o para recibir un trasplante con un donante vivo. Ujú. Todos los pacientes que ingresan a la lista de espera es porque están esperando un donante cadavérico, y algún paciente que tenga un potencial donante son los que acuden a los donantes vivos. Bajo la legislación argentina hasta el día de hoy, las personas que están en hemodiálisis solamente pueden recibir un trasplante de un órgano sólido, en este caso el riñón, cuando se trate de el cónyuge o familiares en primer grado de consanguinidad. Todas las cosas adicionales tienen que ser autorizadas previamente por un juez. O sea que es un poco burocrático también ese trámite, ¿no? Digo, porque quizá hay mucha gente que necesita y no es compatible con su familiar directo y no sé, alguien lo quiere hacer, no se podría. Sí, desde el punto de vista logístico, de la parte burocrática es difícil, es dispendioso, sobre todo porque las personas que, como concepto, las personas que están en hemodiálisis están severamente enfermas. Claro. Tan enfermas es que necesitan de una máquina que de forma artificial reemplace lo que sus riñones no están en condiciones de hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, hay personas que quizás están en hemodiálisis, pero que médicamente, de forma transitoria o permanente, no están en condiciones de ser receptoras Claro. de un trasplante de riñón. Ejemplo, personas que tienen una enfermedad oncológica activa o que tuvieron recientemente una enfermedad oncológica, que están cursando por una infección severa, por ejemplo. Bueno, ella tenía una bacteria Sí, que lo que no le permitía y luchó con ella hasta último momento, ¿no? Situaciones que se van acomplejando. sí, sobre todo porque una persona que recibe un trasplante de órgano necesita recibir inmunosupresión, es decir, medicación que apague o mitigue las defensas del organismo
para recibir una sustancia, un órgano que no es de su propiedad. Claro. Por lo tanto, las defensas del cuerpo están preparadas para rechazar todo eso que viene desde afuera. Así que una persona que tiene una infección importante y activa en su cuerpo no está, al menos en ese momento, en condiciones de ser un potencial receptor de un órgano. Bien. Estuvo 80 días internada, ¿no? Es un montón. Es un montón. Digo, si no se salvaba, digamos, si se salvaba, mejor dicho, ¿en qué condiciones iba a quedar, no? Porque ya estaba en una situación bastante compleja, ¿no? Sí, las internaciones prolongadas Mm, y por patologías complicadas tienen un impacto muy importante sobre el estado de salud presente y futuro inmediato a los próximos 90 días de todos los pacientes que transcurren por una internación de estas características, carencias nutricionales, impacto sobre el estado emocional, debilidad generalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo me imagino, ¿no? Porque ella contó en una entrevista que iba a hacerse diálisis primero cada 15 días, después ya toda la semana, después empezó a hacerlo varias veces en la semana. Ujú. Uno, claro, va más allá de lo físico, lo emocional, transitas la mitad del día en una clínica. ¿Usted nota eso en los pacientes, cómo su ánimo va decayendo? Sí, 100%. Eh, Hay que tener presente que lo que está más o menos estudiado y sabido, por ahí lo que decís es muy válido y es cuando empieza con hacer diálisis de forma por ahí esporádica, esto se llama el concepto de diálisis incremental, en donde se va haciendo a necesidad, pero en la medida en que el deterioro de los riñones se va eh, volviendo por ahí un poco más severo y necesita diálisis ya de forma permanente, la dosis o lo recomendado a nivel de consenso global es que un paciente tenga que asistir a que su sesión de diálisis dure aproximadamente no, tiene que durar 4 horas y esto se tiene que hacer como mínimo 3 veces por semana. A esto sumémosle el tiempo de espera en la salita de espera, claro. el tiempo de espera después de que termina su sesión de diálisis, el tiempo de traslado desde donde esté hasta el centro de diálisis y el traslado desde que terminó la espera en la sala de espera hasta que vuelva a su traslado. Así que todo se suma y son 6-8 horas por día en que un paciente está abocado solamente a su sesión de diálisis. Esto multipliquémoslo por 3 veces por semana, por Un día 52 completo, semanas. claro. Tremendo. Sí. Sí. ¿Y un paciente puede estar toda la vida con diálisis? O digamos, en algún momento ese tratamiento ya no funcionaría. Como funcionar, funciona. Ujú. El tema es que sabiendo que las personas que ingresan a una sesión a hemodiálisis están enfermas, en esas personas enfermas van apareciendo otro tipo de complicaciones que pueden ser habitualmente de tipo cardiovascular, como nos puede pasar a todos, pero las personas en hemodiálisis están en un estado de inflamación permanente en su cuerpo y eso los hace más susceptibles de tener Claro. este tipo de patologías. Entonces, podemos tener complicaciones de esta índole que ya les mencioné, las cardiovasculares o complicaciones infecciosas, porque por más prolijos y así hagamos la técnica más estéril del mundo, no deja de ser un procedimiento invasivo en el que se tiene que conectar a través, o bien sea de una fístula arteriovenosa o de un catéter, hablando de la hemodiálisis, para que se limpie su sangre a través de un circuito y se devuelva esa sangre que se limpió. ¿Eso es lo que hace? Sí. Esa conexión con el exterior, ese proceso de punzar o de desconectar, conectar, hace también más susceptible a los pacientes Claro. de infecciones. Y con el paso de los años también personas vemos lo que se ven las otras poblaciones, aparecen enfermedades quizás no relacionadas con la hemodiálisis, cáncer, debutan con diabetes, si la diabetes no fue la causa que los llevó y todo esto. Bueno, de hecho ella, claro, al estar internada también tenés infecciones intrahospitalarias, Sí. ¿no? O sea, ella se agarró COVID también, ahora hace unos días, que también le Sí. fue complicando. Claro, ¿qué es lo que dice usted de pasar 6 horas, 7 en una clínica? Así es.
las infecciones siempre son latentes y son una Claro. causa importante de mortalidad en los pacientes en hemodiálisis, bien sea de forma aguda o de forma crónica. como ¿Cuántos el caso de pacientes tienen haciéndose esto ustedes Nosotros tenemos en la actualidad 38 pacientes en Río Grande? en Río Grande, en el CEMEP. Muchísimos. Es mucho. Muchísimos, que atraviesan esto y que deben estar impactados porque todo lo que vivió Silvina Luna es lo que ellos transitan, ¿no? Diariamente. Sí, o sea, nosotros vemos la realidad del día a día, de toda la carga emocional que esto genera, porque más allá de que es una solución parcial para su problema, la depresión y la ansiedad es un problema que está vigente en casi absolutamente todos los pacientes del planeta que están en hemodiálisis. Bien.